Presentamos ADUCESAR Somos Todos, programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, ADUCESAR. ADUCESAR vela por la defensa de los docentes. Les saludo desde Valledupar, capital mundial del vallenato, para presentarles el programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, ADUCESAR. ADUCESAR Somos Todos. Bienvenidos. ADUCESAR vela por la defensa de los docentes. Estamos en ADUCESAR Somos Todos. Los hechos sucedidos la semana que termina los presenta el presidente de ADUCESAR, docente Jorge Luis Rivero Larios. Bienvenido. Magisterio del Departamento del Cesar y del municipio de Valledupar reciban un cordial saludo de la Junta Directiva de ADUCESAR y su presidente Jorge Luis Rivero Larios. Bienvenidos al programa ADUCESAR Somos Todos. Pues bien, el pasado 10 de septiembre se realizó una reunión importantísima de alto nivel entre FECODE y el Gobierno Nacional para analizar el proyecto de ley orgánica que reforma el Sistema General de Participaciones después de 22 años de lucha. El texto presentado por el Gobierno Nacional representa y comprende avances, recoge aspectos centrales planteados por nuestra FECODE, como son la destinación prioritaria de recursos para garantizar la universalización progresiva de los sectores educación, salud, agua potable y saneamiento básico, donde se requiere su reconocimiento como derecho. La propuesta de FECODE es 85% del total de los recursos reconquistados en el acto legislativo 003 del 2024 para la materialización de estos derechos, respetando lo pactado con los territorios indígenas. El proyecto también respeta el carácter nacional del sistema educativo y protege el presupuesto público. Ahora bien, FECODE solicitó la revisión y retiro de frases ambiguas que puedan poner en riesgo la libertad de cátedra, la autonomía y democracia escolar, al igual que el derecho de asociación y huelga, precisiones que fueron aceptadas por el gobierno. Desde ADUCESAR estaremos muy atentos a este tema de vital importancia para la educación pública. Por otro lado, decirles que ADUCESAR solicitó audiencia ante la gobernadora del Cesar, la doctora Elvia Milena San Juan, para tratar temas del magisterio y de la educación pública del Cesar que preocupan al magisterio y a las comunidades educativas, lo que tiene que ver con la terminación del programa de alimentación escolar en al menos 10 municipios, lo cual ha puesto en riesgo la permanencia de los estudiantes y su bienestar físico y emocional. Queremos claridad sobre ese tema fundamental y esencial como es la alimentación de nuestros niños, niñas y jóvenes, pero también la falta de garantías sindicales que limitan y vulneran el ejercicio legítimo de la actividad gremial sindical. Asimismo, se vienen haciendo ajustes en la planta docente, generando una preocupación porque están quedando docentes excedentes y han venido haciendo unos traslados. Obviamente, desde ADUCESAR queremos conocer cómo avanza ese proceso. Asimismo, lo que tiene que ver con el incumplimiento de los acuerdos pactados entre ADUCESAR y la Secretaría. Está el tema de la formación docente, que ese tema
no ha arrancado, pero también hay preocupación con los docentes que están en las listas de elegibles y los docentes provisionales que hacen parte del retén social. Entonces hemos solicitado esa audiencia con la gobernadora. Esperemos que de una vez por todas se siente con ADUCESAR, porque es la única gobernadora que no se ha sentado con ADUCESAR. Finalmente, se ha venido avanzando con relación de los procesos de recalificación de pérdida de capacidad laboral de los docentes del Cesar. Ha habido recalificación a 63 pacientes. Se espera que para la próxima semana ya contemos con un punto de manera presencial para la atención de estos docentes que están pensionados por invalidez, que ha sido una exigencia de ADUCESAR. Ya se cuenta con el lugar y esperamos que esta empresa que ha contratado el FOMAC le brinde los servicios de recalificación laboral y todos los procesos de medicina laboral. Estaremos muy atentos desde ADUCESAR. Que tengan un buen resto del día. Muchas gracias. Tercer Congreso Pedagógico Nacional. Hacia la escuela pública alternativa y democrática. 12, 13 y 14 de noviembre. ADUCESAR vela por la defensa de los docentes. La actividad gremial en materia educativa la presenta un directivo de FECODE. Bienvenido. Muy buenos días, compañeros y compañeras que se encuentran escuchando en este momento ADUCESAR Somos Todos. Un saludo para Marmolejo, para Escalona, para Henry y todos los demás compañeros que hacen parte de la junta directiva de mi querida ADUCESAR. Bueno, efectivamente, Rafa, se realizó un paro más de los maestros y maestras del eje cafetero por el tema de la salud. Ellos le llamaron un paro de 72 horas por la defensa de la salud y la vida. Y efectivamente que es así, porque la desatención en la salud para los maestros, pensionados y beneficiarios pues atenta contra la vida de ellos en ese caso particular, pero de cada uno de nosotros en términos generales, porque el problema que manifestaron ellos es un problema nacional. Lo que hemos venido diciendo es que en mayor o menor medida en todos los departamentos de Colombia se está viviendo esta problemática. Entonces, ¿cuáles fueron esos temas que ellos manifestaron al unísono en esa toma de Bogotá que llamaron ellos, en donde además de estar realizando las movilizaciones que hicieron en cada departamento, ellos trajeron buses con delegaciones de maestros y maestras acompañados de algunos directivos sindicales y obviamente en la reunión que se hizo, tuve la oportunidad también como ejecutiva de FECODE de acompañarlos en ese proceso. Entonces, en primer lugar, ellos señalan que no es la primera vez que hacen paro y como producto de eso, reuniones con las directivas de la fiduprevisora para que solucionen el problema y que queda plasmado en diferentes actas. Lo que queda en evidencia es que no ha habido cumplimiento de los acuerdos y de los compromisos que la fiduprevisora ha hecho con los maestros del eje cafetero en lo que tiene que ver con consolidar la contratación de las IPS para que se conforme realmente la red de atención en cada uno de estos departamentos que no tienen entonces como consecuencia de eso una ruta clara de atención para maestros, maestras, beneficiarios y pensionados retirados.
Eso pone obviamente en peligro la salud y la vida de todos estos compañeros y particularmente o especialmente de los compañeros que tienen enfermedades que necesitan seguimiento, atención permanente y medicación también permanente. Que existe el problema de la entrega de medicamentos, o sea, no hay todavía una contratación clara de los dispensadores de medicamentos que resuelvan los pendientes y que resuelvan los temas que tienen que ver con la oportunidad de la entrega de los mismos, sobre todo para ese grupo de compañeros que tienen esas enfermedades crónicas y catastróficas. De la misma manera señalan que la libre escogencia fue una farsa, porque solamente en la capital prácticamente y en uno que otro municipio que tiene más de una IPS hubo esa posibilidad, porque en el resto hay una sola que no les da la oportunidad de hacer esa libre escogencia y prácticamente los amarra a tener que ser atendidos por el hospital o por donde considere la fiduprevisora. Existe el problema todavía del pago de los viáticos, como llaman ellos, cuando los maestros tienen que ser referidos o transmitidos a otro sitio diferente al sitio de trabajo o al sitio de vivienda en donde ellos se encuentran. Entonces hay cualquier cantidad de excusas para no hacerle el reconocimiento a los compañeros, y no solamente ese reconocimiento, sino que les dicen que paguen de su bolsillo, después no les hacen el reembolso. De la misma manera con los medicamentos. No hay realmente un compromiso por parte de los directivos de la fiduprevisora en cada uno de estos departamentos. No existen unas sedes administrativas adecuadas teniendo en cuenta el sitio donde fueron contratados estos espacios físicos o estas sedes de la fiduprevisora, y no existe por parte de los funcionarios que hay allí pues una empatía, una mejor atención o una solución por parte de ellos a los problemas que son llevados por los docentes. Se levanta un acta más y solo esperamos que en este momento se cumplan. Los problemas que se trataron allí son problemas que se viven en todas partes del país. Sí, Rafa, frente a la exigencia que se había venido haciendo desde hace mucho rato por parte de FECODE, del Magisterio Colombiano y particularmente de los compañeros del 1278, se emite el decreto 0953 al inicio de este mes de septiembre, en donde se definen pues las condiciones para la convocatoria del concurso de ascenso o de la evaluación de ascensos y reubicaciones, que quiero dejar claro que es cumplimiento del acuerdo anterior. Recordemos que en la negociación anterior se acordó con el gobierno nacional de Gustavo Petro a través del Ministerio de Educación que se harían durante su gobierno las dos convocatorias para el ascenso de 126,000, ascenso y reubicación de 126,000 maestros, haciendo el movimiento que corresponde de acuerdo a los requisitos de los compañeros, pero que antes de irse obviamente se dejaría convocada también la tercera corte en esta nueva etapa. Pues bien, esto que debió haber salido a finales del año pasado, se pasó más de la mitad del año 2025 sin la convocatoria, y producto de las presiones solamente el 1 de septiembre salió este decreto, en donde en primer lugar se especifican las condiciones de los requisitos de habilitación para quienes aspiran a ascender o a ser reubicados. Se ajustan las responsabilidades que debe tener el Ministerio de Educación Nacional y las entidades territoriales certificadas frente a este proceso. Se definen los términos de inscripción y actualización en el escalafón para los educadores que
ingresan o reingresan, y además de eso se deben garantizar los derechos de carrera para estos compañeros. Se establecen etapas de la convocatoria y hay unos requisitos pues que ya son conocidos pero que se ratifican allí. ¿Cuál es el tema a seguir después de la expedición de este decreto? Es que debe salir una resolución en donde ya se define el cronograma, la fecha de inicio y todo el proceso hasta llegar a la evaluación que los compañeros deben realizar para poder ascender o reubicarse. El tema es que esa resolución apenas está en un proceso de discusión, como ellos llaman, de observaciones ciudadanas para poder expedirlo, pero desafortunadamente el cronograma que están ubicando allí es un cronograma que abarca parte del año 2025, lo que quiere decir que sigue el incumplimiento de este acuerdo como fue pactado, y además de eso que la posibilidad de que este gobierno no cumpla con convocar la tercera evaluación de ascensos y de reubicaciones antes de que salga el 7 de agosto del próximo año, pues es muy alta. Aquí hay una inconformidad justificada por parte de los compañeros del 1278, pero también por parte de FECODE con todos estos incumplimientos. Estaremos atentos, se está en la discusión para que se modifique ese cronograma e inmediatamente haya algún tipo de modificación se le dará a conocer a los compañeros. Pero lo que pasa con todo esto es que FECODE se ha limitado únicamente a hacer las reclamaciones en las mesas de implementación de estos acuerdos, pero no ha convocado al magisterio a una protesta nacional por el tema de salud, por el tema de ascensos y reubicaciones y por todos los demás temas que hacen parte de los incumplimientos a los acuerdos firmados por parte de este gobierno, como sí lo había hecho en gobiernos anteriores, porque los incumplimientos han sido de todos los gobiernos, no solamente de este, pero de todas maneras FECODE había asumido la posición de defensa, llamando al magisterio a lo que corresponde, a una movilización nacional, a un paro para defender lo que fue acordado en la mesa de negociación y exigirle a los gobiernos de turno su cumplimiento. Entonces, compañeros, en eso estamos. Decirles que hay que fortalecer las organizaciones sindicales, que hay que fortalecer la movilización y la lucha, porque es la única herramienta que tenemos los trabajadores y en este caso los maestros para defender nuestros derechos. Un abrazo para todos y todas. Tercer Congreso Pedagógico Nacional. Hacia la Escuela Pública Alternativa y Democrática, 12, 13 y 14 de noviembre. ADUCESAR vela por la defensa de los docentes. Estamos presentándoles a ADUCESAR Somos Todos. La actividad laboral la presenta un directivo de la CUT. Buenos días, estimado Marmolejo, y como siempre mi saludo cordial a todos los oyentes de ADUCESAR Somos Todos. Bueno, Marmolejo y estimados oyentes, el invitado de hoy es el compañero Manuel Ramírez Delgado. Él es el fiscal de la Central Unitaria de Trabajadores CUT capítulo Cesar, a quien obviamente saludamos, le damos los buenos días, y de una vez, Manuel, quisiera que a nuestros oyentes les explicaras algo en lo que tiene que ver con la propuesta de reforma, ¿cierto?, que el gobierno acaba de plantear en lo que tiene que ver con la negociación colectiva. Tengo entendido que el espíritu, ¿cierto?, principal de los sindicatos es el poder presentar los pliegos y negociarlos con el patrón, en este caso, para el magisterio y para los sectores estatales con el gobierno nacional. ¿Cuáles son las inquietudes, Manuel, que se tienen frente a esta propuesta del gobierno de Gustavo Petro en lo que tiene que ver con la reforma a la negociación colectiva en Colombia? Muy buenos días y un saludo muy especial a los amigos de la mesa de trabajo, a Marmolejo, a la compañera Ítala, al compañero Rafael Escalona
y a toda la audiencia de ADUCESAR Somos Todos. En el momento se está discutiendo un borrador de decretos sobre regulación de negociación colectiva para el sector privado en el país, presentado por el gobierno, un proyecto que está en discusión. Ese es un decreto que pretende entonces más o menos como regular lo que se ha venido haciendo también en el sector público, con la negociación del sector público. Pero el movimiento sindical y sectores independientes, pues al gobierno en el campo sindical, tenemos prevenciones sobre lo que es el contenido y la pretensión del gobierno, puesto que este decreto ignora que las libertades sindicales del sector privado son específicas y que son distintas a las condiciones en que se negocia en el sector público. Lo primero es que esta iniciativa de decreto sobre la regulación del sector, la negociación del sector privado, empieza por saber que posiblemente este decreto, ya lo han expresado expertos en la materia, transgrede el ámbito de las libertades sindicales y también transgrede los pronunciamientos de la Corte y de la OIT, los conceptos de la OIT y los convenios de la OIT. Primero porque la negociación colectiva, como pretende el decreto, es ponerle fechas específicas para la presentación de pliegos a los sindicatos del sector privado. Esto es contrario a lo que estipula pues el Código Sustantivo del Trabajo. En el 432 del Código Sustantivo se establece que los sindicatos tienen libertad de presentar sus pliegos de peticiones a los patronos en cualquier época. Obvio, sobre la base de que no existan convenciones previas, sino si es la primera vez que va a negociar, se puede presentar en cualquier momento. Ya cuando hay una convención de por medio, pues los sindicatos lo que hacen es denunciar convención, presentando un nuevo pliego, y lo harán dentro del marco que está regulado también por el Código Sustantivo del Trabajo, que es presentarlo dentro de los 60 días previos a la expiración de la convención colectiva. Eso, entonces, dicho de esa manera, la pretensión del decreto en eso estaría transgrediendo este ámbito. Lo otro que tiene que ver es con que tratar de regular la negociación colectiva en el sector privado mediante decreto, también los expertos han dicho que esto sería ilegal, sería inconstitucional, porque hasta la misma Corte Constitucional, a través de sentencias como la 797 y la CES 622, también lo determinó, que hay libertad para que los sindicatos presenten sus pliegos y no tengan que definirse sus negociadores por una asamblea de distintos sindicatos, sino que cada sindicato presenta su pliego y sus negociadores determinados por su asamblea interna, ¿no? Entonces, estos aspectos quedarían transgredidos también por la intención de este decreto, por el contenido actual. Que pueda ser modificado, pues es lo que estamos aspirando, que el gobierno revise en comisiones con su bancada o en las comisiones que le corresponden para que esto se corrija. Manuel, estamos pidiendo eso. Disculpa que te interrumpa. Esta propuesta, cierto, de borrador que tiene el gobierno, que la está circulando, ¿ha sido consensuada con las centrales obreras, con el movimiento sindical? Bueno, como se ve, el gobierno presentó, posiblemente dentro del sector mayoritario que está con el gobierno, posiblemente han sido consultados algunos sectores de los sindicatos que están con gobierno, pero igualmente al ponerlo ya en debate en este momento en comisión, y se ha abierto pues también en las centrales obreras la posibilidad
de que se pueda hacer los ajustes o reclamar que se hagan los ajustes a ese contenido. Estamos en ese periodo. O sea, estamos en ese proceso. Estamos en ese proceso. Que obviamente pedimos que los sindicatos de CUT y ojalá las demás centrales participen de manera fluida en este ámbito de debatir sobre el contenido del decreto. Es el llamado que le hacemos a todos los sindicatos CUT y las demás organizaciones. Pero olvidaba otra cosa, que también se pone en duda de la legalidad de este decreto en el sentido de que esa regulación de alguna manera prohibiría de que haya negociación de los trabajadores no sindicalizados en empresas que no tienen sindicato. Lo que dice la norma y el Código Sustantivo del Trabajo es que los trabajadores no sindicalizados también pueden negociar. O sea, en la Constitución colombiana y en los convenios internacionales OIT, los trabajadores no sindicalizados pueden negociar con sus patronos. Y esto en este decreto inicial, el borrador sí, de decreto. Por lo que lo de organizarse o no en sindicato es potestativo, es voluntario, sí, no claro. Puede ser impositivo tampoco. Correcto, eso es. Entonces, en ese aspecto también estamos haciendo el llamado a que se corrija esto, porque sería invadir también las libertades que establece la misma Constitución y los convenios de OIT sobre la posibilidad de que los trabajadores negocien con sus patrones. Por decir algo, que es una cosa que tenemos críticas, pero es la figura que se utiliza en las empresas donde no hay sindicatos, es el pacto colectivo. Sí. Es decir, esa es una figura de negociación entre los trabajadores que no tienen organización, que se negocia a través de esas asambleas sin que haya organización sindical como tal registrada, ¿no? Eso se llama pacto colectivo, ¿ya? Que tiene su regulación también, ¿no? Sí, los trabajadores en asamblea eligen unos negociadores y ellos tienen Correcto. Toda la facultad para sí, hacer. Unos voceros, también Correcto. Lo establece el Código Sustantivo y la Constitución, también lo recoge. Entonces, por eso están esos reparos y creemos que es muy conveniente que todos los trabajadores y las organizaciones sindicales participemos de manera muy concentrada y atenta sobre estos contenidos, el llamado. Muy bien. ¿Algo más, Manuel? Decir que además de lo que estamos mirando, es importante que los trabajadores tengan en cuenta lo que dijimos. No olviden que se puede negociar en cualquier época del año cuando no tenemos convención colectiva. Tener en cuenta eso. Cuando tenemos convención, hacerlo dentro de los 60 días previos a la expiración de la convención. Correcto. Eso es muy importante en eso. Quería remarcar eso. Y bueno, el llamado a que el gobierno y las centrales obreras hagan mucho énfasis en que este decreto pues no se firme tal como está, y que todos presionemos para que se modifiquen estos contenidos que transgreden la... ADUCESAR vela por la defensa de los docentes. Hemos llegado al final de ADUCESAR Somos Todos, un programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, ADUCESAR. ¡Feliz fin de semana! ADUCESAR vela por la defensa de los docentes.